Muy bien, ¿estamos listos? Bueno, vamos a continuar con la serie Toma la vida por el mango. Qué bueno que están con nosotros. Si estás en Mérida, queremos mandarte un caluroso saludo. Qué bueno que estás con nosotros también. Y miren, en esta serie hemos estado hablando de cómo hemos estado analizando la sabiduría que la Biblia nos da para vivir la vida de forma exitosa, ¿okay? Y el día de hoy, como les dije, vamos a platicar un poquito acerca de la Biblia. Miren, la Biblia es uno de los milagros más maravillosos que tenemos con nosotros. Innumerables personas dieron su vida para que tú y yo tuviéramos acceso a la Biblia, para que nos llegara como nos llegó. Esto fue todo un plan de Dios para que tú tuvieras acceso a la Biblia. Y no sé si sabían estas cosas, pero fíjense, la Biblia es el libro que más publicaciones ha tenido en la historia del mundo. Desde su primera impresión, Gutenberg inventó la empresa por ahí de 1455 y el primer libro que imprimió fue la Biblia, o sea, para eso la inventó. Desde esa fecha hasta hoy se han publicado más de 6,000 millones de copias de la Biblia. Ningún otro libro se acerca ni remotamente a esa cantidad. Está escrito en más de 1,300 lenguajes diferentes. Se publica casi en todos los países del mundo. Y aparte de la Biblia, o sea, no nada más puedes estudiar la Biblia con una Biblia, puedes estudiar la Biblia en la televisión, en la radio, hoy en día con la tecnología que tenemos en internet, puedes leer la Biblia. O sea, hay páginas en internet en donde tienen la Biblia en todos los lenguajes que existe, las diferentes versiones. O sea, hay una cantidad de recursos impresionantes acerca de la Biblia. La pregunta es, ¿por qué será que la Biblia se vende tanto? O sea, ¿por qué es el libro que más se distribuye, el libro que más se vende y también el libro que más se roba? No sé si sabían, pero curiosamente, es el libro también que más la gente se roba. Pero ¿saben por qué es eso? Porque la Biblia es la fuente de la esperanza para el ser humano. O sea, la Biblia es lo que nos dice cómo obtener poder de Dios, cómo obtener dirección de Dios, nos dice cómo encontrar nuestro propósito, y es la revelación de Dios para el ser humano. Y por eso se publican y se venden tantas Biblias, porque es una fuente de bendiciones para el ser humano. Pero miren, si se ponen a pensar en esto, en la cantidad de Biblias que se han vendido, en la cantidad de gente que lee la Biblia, ¿no? Porque cuando le preguntan a la gente, hay gente que reconoce y dice, no, pues yo la verdad no la leo mucho, pero hay millones y millones y millones de personas que dicen, sí, yo leo la Biblia constantemente. La pregunta es, si ese libro se supone que es la fuente de bendición para todo el mundo, ¿por qué no más gente es bendecida por la Biblia? Porque no hace falta más que voltear a ver a la sociedad para darnos cuenta que evidentemente no todo el mundo está siendo bendecido por su Biblia, ¿eh? Y la respuesta nos la da la Biblia misma, porque la Biblia dice que las bendiciones que provienen de ella no son cuestión de magia. O sea, no es una cuestión de que lees la Biblia y entonces caen bendiciones, ¿no? No es mágico el asunto. Entonces, precisamente eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. En el libro de Santiago, en la carta de Santiago, vamos a ver cómo podemos ser bendecidos por nuestra Biblia. Entonces vamos a orar, vamos a ponernos en manos de Dios y vamos a ver qué hace falta para ser bendecidos por la palabra de Dios. Padre, te amamos, Señor, y te damos gracias por tu amor, por tus bendiciones, y te damos gracias por tu palabra, Señor, porque es precisamente la revelación de ti hacia nosotros y la única forma que tenemos de entenderte verdaderamente. Te damos gracias por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo, porque sin Él no tendríamos acceso ni a la Biblia, ni a ti, ni a nada de las cosas que vamos a estudiar el día de hoy. Así es de que gracias, Señor. Y te pedimos, Padre, que sea tu Santo Espíritu el que nos abra los ojos para entender estas verdades que vamos a estudiar el día de hoy. Queremos entender cada vez mejor tu palabra, queremos conocerte mejor y sobre todo queremos que tu palabra, Señor, haga el trabajo de transformación que tanto necesitamos. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy en tu palabra, Señor. Así que te pedimos tu guía, Padre. Tú guíanos, te lo pedimos en el nombre hermoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien. Miren, este señor Santiago era un individuo, como pueden ver en su libro, súper práctico. En este pasaje que vamos a estudiar el día de hoy, vamos a estudiar de Santiago 1, del versículo 19 al 25. No lo tienen ustedes todo completo, lo tienen separado en diferentes áreas del programa. Yo voy a leer ahorita
del 19 al 25, el 25 sí lo tienen, que va a ser el versículo clave, pero quiero que lo escuchen una vez completo. Entonces fíjense, lo pueden seguir también en la pantalla, es Santiago 1, 19 al 25, dice así en la Nueva Versión Internacional, dice: mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Por esto, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan a ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse, se va y se olvida enseguida de cómo es. Y el 25, que sí lo tienen ahí, dice: pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. ¿Se fijaron lo que dijo ese último versículo? Dice: si tú pones atención a la ley perfecta que da libertad, o sea, que te libera, que te quita la esclavitud, a todas estas cosas de este mundo que nos tienen agarrados, ¿no? Dice, si tú pones atención a esa ley, y aparte haces lo que dice ahí, dice, entonces vas a recibir bendición. Entonces, fíjense, en este pasaje que vamos a leer, Santiago nos da 3 pasos que si nosotros los seguimos, dice, vamos a recibir bendición de la palabra de Dios. Entonces vamos a verlos. Dice su programa: para ser bendecido por la Biblia necesito, en primer lugar, número 1, romano, dice, recibir la palabra de Dios. Recibir la palabra de Dios. Miren, esto es evidente, ¿no? O sea, si tú quieres ser bendecido por la palabra de Dios, pues lo primero que tienes que hacer es recibir la palabra de Dios, ¿no? Fíjense cómo dice el versículo 21, dice: acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón. Miren, hay 2 cosas que quiero que vean de ese versículo que acabo de leer. La palabra acepten, en griego, es la misma palabra que utilizaban ellos cuando le daban la bienvenida a alguien que llegaba a su casa. O sea, cuando tú llegaba una persona y te daba gusto verle, decías, ¡ay, qué bueno que viniste! Bienvenido, pásale. Esa es la palabra acepten. Entonces Santiago está diciendo, tú tienes que recibir la palabra de Dios dándole la bienvenida, diciéndole, qué bueno que estás entrando a mi corazón. Pero luego utiliza una analogía que se utiliza en varios lugares en la Biblia. Dice que sea sembrado en su corazón. Por todos lados en la Biblia comparan a la palabra de Dios con una semilla. De hecho, ¿se acuerdan que Jesucristo hizo una parábola al respecto? Él decía que la palabra de Dios era como un sembrador que iba con su semilla, que era la palabra, y le iba esparciendo. Y decía, va a caer esa misma semilla en diferentes campos, en diferentes tipos de tierra, y en unos va a dar fruto, pero en otros no. ¿No? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la semilla que da fruto y la semilla que no da fruto? La diferencia es cómo está preparado el campo antes de que caiga la semilla, ¿no? O sea, si el campo no está preparado, si la tierra está seca, si la tierra está endurecida, si está llena de piedras o está llena de hierbas, esa semilla va a caer, va a rebotar, las aves se la van a comer o las mismas hierbas la van a tosigar y entonces no va a dar fruto. Pero si cae en un terreno que está preparado, ¿verdad?, que ya le quitaron todas las piedras, todas las hierbas, lo regaron, lo abonaron, suavizaron la tierra y después sembraron, entonces esa semilla va a dar mucho fruto. Y en esa analogía, la tierra es tu corazón. Entonces, la pregunta es, ¿cómo preparamos el terreno? ¿Cómo preparamos nuestro corazón antes de que caiga la semilla para que cuando caiga dé fruto? Aquí Santiago dice, vamos a analizar cómo habla de 4 actitudes que si las tienes en tu corazón antes de recibir la palabra, entonces tu corazón va a poder recibir esa palabra y dar fruto del Espíritu Santo. Las 4 actitudes son estas. Número 1, nos va a decir que tenemos que estar atentos. Cuando recibimos la palabra de Dios necesitamos estar poniendo atención, o sea, estar a la expectativa de la palabra que estamos a punto de recibir. Dice la primera parte del versículo 19, deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar. Y a lo mejor te preguntas, ¿por qué habla de escuchar si estamos hablando de estudiar la palabra de Dios? Dice, esto se refiere a 2 cosas. Una, cuando lees la Biblia, otra, cuando vienes a recibir la palabra de Dios aquí. Santiago específicamente habla de escuchar, porque en la época de Santiago, el medio principal de transmisión de la palabra de Dios era oral.
Entonces la gente recibía la palabra de Dios escuchándola. Muy poca gente sabía leer y la mayor parte de la gente memorizaba lo que oía y se lo transmitía a otras personas. Entonces, ¿cuáles son los problemas que tenemos a la hora de recibir la palabra de Dios de forma oral o de forma leída? ¿Saben cuáles son? Los mismos que tenemos en nuestra comunicación diaria con la gente. ¿Saben cuál es el problema que tenemos en nuestra comunicación? No sabemos escuchar. La gente no sabe cómo recibir mensajes. Si ustedes analizan problemas de comunicación que tienen con gente con la que conviven todos los días, se van a dar cuenta que o los dos hablan al mismo tiempo y entonces no se escuchan, o aunque uno de los dos sea el único que está hablando, el otro mientras este habla está pensando qué le va a contestar, o está juzgando lo que está diciendo, o está pensando en otra cosa, ¿no? ¿No les pasa eso aquí mientras estoy hablando? ¿No? Que estoy diciendo cosas y tú estás pensando en la inmortalidad del cangrejo, ¿no? Y no sabes ni qué dije, ¿no? O estoy hablando y estás evaluando, no puede ser, está equivocado, ¿no? O sea, estás hablando contigo mismo y entonces no oyes lo que estoy diciendo. Pues lo mismo te pasa cuando lees la Biblia, ¿te has dado cuenta? Que a veces que abres la Biblia, según tú para leer la Biblia y a la mitad del pasaje dices, ¿qué leí? Y te tienes que regresar porque estabas pensando en que ya tienes prisa, que vas a llegar tarde, que el trabajo, que tu mamá y que tu tío, ¿no? O estás evaluando lo que estás leyendo, si estás calificándolo, pensando si está correcto, esto no puede ser, ¿no? O sea, en lugar de estar ávido, atento para recibir la palabra de Dios, tu mente está ocupada con otra cosa. Santiago dice, tienes que estar atento. Número 2, tienes que estar calmado. Tienes que estar tranquilo, o sea, tienes que tener una actitud en tu corazón de relajación total para que la palabra de Dios verdaderamente entre a tu corazón, ¿no? Fíjense, el versículo 19 continúa diciendo, y lentos para enojarse. Dice, tienen que ser lentos para hablar y lentos para enojarse, tienen que estar escuchando sin enojarse. ¿Se han dado cuenta de qué poquita capacidad de escuchar tenemos cuando estamos enojados? Cuando estamos estresados, ¿no? Cuando estamos correteados, o sea, la gente te habla y tú, o sea, estás a una velocidad pensando en tantas cosas, o si estás enojado, cuando está en una discusión, ¿se han dado cuenta cómo ni nos pelamos? Si estamos diciendo cosas, nada más estás pensando en cómo contraatacar y no escuchas a la otra persona. Tú necesitas tener, antes de recibir la palabra de Dios, una actitud de relajación total. ¿Se han preguntado por qué hacemos lo que hacemos aquí en Comunidad de Fe antes de predicar? O sea, nosotros lo que tratamos de lograr es que tú llegues, estés tranquilo, ¿verdad? Te conectes a través de la música con el Señor, que las letras de las canciones cantadas en oración relajen a tu corazón. Pero muchas veces, ¿cómo llega uno? O sea, se levantan, lo primero que hacen es darse un agarrón con su pareja, corretean a los niños, suben estresados al coche, llegan aquí, en el último segundo entran corriendo, interrumpen a media iglesia, se sientan, y viene la palabra, ¿no? O sea, ¿así puedes recibir la palabra de Dios bien? Santiago dice, no, necesitas estar en el relax total. Y lo mismo tiene que suceder cuando leas tu Biblia. Fíjate, de las mejores cosas que puedes hacer antes de leer tu Biblia, ¿verdad? Pon un par de alabanzas, ora, pídele a Dios que te relaje, que te prepare, ¿no? Y entonces lees la palabra de Dios en una actitud de relajación total. Número 3 dice, tenemos que estar limpios, con una actitud en donde nos sintamos limpios de corazón, ¿va? Sentirnos purificados por el Señor antes de que llegue su palabra, ¿no? Fíjense, Santiago dice en el versículo 21, dice, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda. Dice, deseas recibir bendición, necesitas despojarte de la inmundicia. ¿Saben qué es muy interesante? La palabra inmundicia en griego es la misma palabra que utilizaban para decir cerilla, la que tienes en el oído. Esa es la misma palabra. Entonces Santiago está diciendo, la cerilla para recibir la palabra de Dios son las inmundicias en tu vida. ¿Se acuerdan que hablábamos del terreno que tiene que estar limpio, de piedras y hierbas y eso? Dice, tienes que limpiar toda la maldad que hay en tu vida. ¿Qué es eso? Pues los pecados en tu vida, ¿no? Y yo sé que hay gente que la palabra pecado le suena a insulto, ¿no? Pero el pecado no es otra cosa que las cosas que haces que sabes ya que están mal. O sea, tú mismo sabes que lo que hiciste está mal. Dice, necesitas purificarte de esas cosas, porque ir en contra de la voluntad conocida de Dios, o sea, hacer lo que ya sabes que no debes de hacer, esa es la maldad y la inmundicia en tu vida. Entonces necesitas limpiarte de ella. Ahora, sabemos perfectamente que todos somos pecadores, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Pues la misma Biblia nos dice qué hacer. Primera de Juan 1:9 dice, si reconocemos ante Dios que hemos pecado,
podemos estar seguros de que Él, que es justo, nos perdonará y nos limpiará, fíjense, ahí está la palabra, limpiará de toda maldad. Entonces, eso significa que antes de leer tu Biblia, antes de empezar a escuchar la palabra de Dios, necesitas tener un ratito. Fíjense, cuando celebramos la cena del Señor, lo que estamos haciendo es un acto de reflexión. Decimos: Señor, gracias por tu amor, gracias por morir en la cruz por mí, gracias porque tu sangre me limpió, perdóname, Padre, por todas las cosas que hago, que sé que no debería estar haciendo. Y entonces estás llegando con una limpieza de corazón, ¿verdad? Quitándote la cerilla de los oídos, permitiendo que la palabra de Dios verdaderamente entre a ti. ¿Okay? Y número 4, nos dice Santiago que tenemos que tener una actitud de humildad, tenemos que ser humildes. De esto platicamos un poquito la semana pasada, ¿se acuerdan de la actitud de humildad? Eso significa que tienes que venir aquí dispuesto a aprender, o que tienes que ir a la Biblia a leerla con la disposición, o sea, con la expectativa de decir: estoy a punto de recibir una enseñanza que tiene la capacidad de transformarme. Estoy en necesidad de estas cosas porque cometo errores, porque sigo viviendo la vida de una manera equivocada, y solamente la palabra de Dios en mi corazón, a través del Espíritu Santo, va a poder transformarme. Entonces vengo con esa humildad. El versículo 21 dice que puedan recibir con humildad la palabra. O sea, es una actitud de saber que necesito la palabra de Dios. ¿Okay? Pero bueno, esos 4 consejos que nos da ahí Santiago permiten que nosotros recibamos realmente la palabra de Dios. Entonces, número 1, Romano, fue recibir la palabra de Dios. Número 2, Romano, dice reflejarme en la palabra de Dios. O sea, no nada más tengo que recibir la palabra de Dios, no nada más tengo que leer la palabra de Dios, sino luego tengo que reflejarme, o sea, verme reflejado en la palabra de Dios. Los versículos 23 y 24 nos explican esto. Dice Santiago: el que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Esta es otra analogía que es muy común en la Biblia, el decirnos que la palabra de Dios es como un espejo, ¿no? En donde nosotros nos vemos reflejados en cómo somos. Si lo piensan, un espejo no es otra cosa que un instrumento de autoevaluación. Bueno, o por lo menos debería de serlo, ¿no? Hay gente que no le encanta estarse viendo, pero el espejo debería de ser un instrumento de autoevaluación. O sea, tú te ves en el espejo, ¿para qué? Pues para ver cómo estás, ¿no? Te ves y dices: a ver, ya estoy peinado, ¿no? Las lagañas, ¿no? Las mujeres se ponen maquillaje, ¿no? Te peinas, o sea, haces diferentes cosas y te checas en el espejo para ver cómo estás. ¿Ok? Entonces, nosotros utilizamos el espejo para vernos. Ahora, fíjense, el espejo nos enseña un reflejo exterior de nuestra persona, pero la palabra de Dios nos enseña un reflejo interior de nuestra persona. Por eso a la gente no le gusta leer la Biblia, porque si tú has leído la Biblia y de pronto empiezas a verte reflejado en la Biblia, eso duele, ¿no? Porque empieza a ver lo que hay en tu corazón, el tipo de persona que eres. Cuando empiezas a verte en la palabra de Dios, como que dices: uy, ¿no? Pero si no estás dispuesto a hacerlo, no tienes manera de que haya alguna transformación en tu vida, ¿no? La gente se comporta con la Biblia como la reina Isabel. ¿Han leído acerca de la reina Isabel I? La reina Isabel I era una mujer muy vanidosa. Y entonces cuando era joven, el palacio de Buckingham estaba lleno de espejos, ¿no? Por donde iba pasando se iba viendo. Pero cuando empezó a envejecer, ya no le gustaba cómo se veía. Entonces llegó un momento en donde prohibió los espejos. Y en todo el palacio quitaron todos los espejos. Ella ya no quería ver cómo se veía. Pero fíjense la manera de pensar que tenemos cuando somos como la reina Isabel. O sea, no porque no se vea en el espejo ya no está vieja, ¿verdad? O sea, sigue estando igual, ¿no? Y muchos de nosotros vamos por la vida tratando de cerrar los ojos al reflejo que la Biblia nos da de nosotros porque no nos gusta lo que vemos. Pero eso no hace que no seas así. O sea, sigues estando en el mismo lugar aunque te rehúses a reconocerlo. Entonces, necesitamos poder reflejarnos en la Biblia si queremos que la Biblia haga su trabajo de transformación. Y aquí Santiago también nos va a dar 3 consejos prácticos de cómo reflejarnos en la palabra de Dios. Para podernos realmente vernos reflejados, para empezar, número 1 dice: debes leerla detenidamente. Necesitas leer la palabra de Dios sin prisas.
con atención, despacito, ¿no? Ir buscando para ver en dónde estás en la palabra de Dios. Dice el versículo 25, pero quien se fija atentamente en la ley perfecta, ¿no? O sea, la gente que se fija atentamente. Miren, la naturaleza humana es tal que es muy difícil para la gente pasar frente a un espejo sin voltear a verse. ¿Se han dado cuenta? O sea, han estado, por ejemplo, en banquetas en donde una vitrina es un espejo. Y observen a la gente. ¿No? Todo el mundo se checa, ¿no? Pero hay dos maneras de verte en el espejo. Una es así de rápido, ¿no? Y la otra es despacio, ¿no? Mucha gente quiere verse reflejado en la Biblia como los que van caminando junto a la vitrina, ¿no? Que nadie lo note, ¿no? Y no quieren realmente verse. Pero hay otra forma de verse en el espejo. Ahora que fue cumpleaños de Kat, fuimos a un hotel en la Riviera Maya, que en el baño, aparte del espejote, tiene un espejo redondo, que es así medio cóncavo, y entonces amplifica, ¿no? Y aparte tiene luz, no prendes la luz, ¡pah! Te lo acercas, ves hasta los átomos, ¿no? O sea, te ves así, ¿no? O sea, te ves, Karina, cuando prendes, no, demasiada información, ¿no? ¿no? O sea, te acercas y de veras te ves así los poros, ¿no? Que dices, híjole, está demasiado cerquita, ¿no? Bueno, Santiago dice, si tú quieres verte reflejado realmente en la Biblia, necesitas el espejo cóncavo. Necesitas leer la Biblia despacito y profundamente. Y miren, un buen método de hacerlo, esto es algo que estudiamos hace ya como 1 año y medio, pero les di 9 conceptos a buscar en la Biblia que te ayudan a verte reflejado en la Biblia, y ahí se los puse. Vamos a verlos rápido. Fíjate, si cuando tú estás leyendo buscas estas cosas, te vas a encontrar. Número 1 dice, algún pecado que confesar. O sea, antes de empezar a leer, piensa en eso, ¿ya? Piensa si en la parte que vas a leer va a hablar de cosas que tú estás haciendo que ahí dice que no debes de hacer. Si leen el Nuevo Testamento, fíjense, hay listas de comportamiento que Pablo dice, no hagas esto, y te pone una lista, ¿no? O si leen el Antiguo Testamento, ahí se van a dar cuenta que hay ejemplos de personas que se comportan de forma pecaminosa. Porque acá son verdades y acá son ilustraciones en el Antiguo. Entonces, búscate ahí, ¿qué estoy haciendo que ahí dice que está mal? Entonces, un pecado que confesar. Alguna actitud que cambiar. ¿Se acuerdan que decíamos que la sabiduría real es una actitud? No, es la manera en que enfrentas diferentes situaciones en la vida. Entonces, cuando ves a personajes de la Biblia enfrentar situaciones que tú estás enfrentando y ellos las están enfrentando con una actitud diferente, dices, esa es una actitud que yo necesito cambiar, ¿no? Número 3 dice, alguna promesa que esperar. La Biblia tiene más o menos como 7,000 diferentes promesas de Dios para ti, y la Biblia dice que son como cheques en blanco que tú puedes ir con Dios y decirle, quiero este. Entonces, ¿qué necesitas hacer? Buscar en tu situación en este momento. Cuando estás leyendo, a lo mejor pasa por algún lugar donde hace una promesa a esa situación, te estás viendo reflejado en la situación que estás viviendo y dices, esta es la promesa de la que me voy a aferrar. De ahí viene el poder para mí en este momento. Entonces buscas promesas. 4, ejemplos a seguir. Obviamente buscas ahí, cuando sucede que ves a personajes en la Biblia que están enfrentando cosas que tú estás enfrentando y se comportan de cierta manera, hacen ciertas cosas y dices, ese es el ejemplo. Así tengo que actuar. Jesucristo es nuestro principal ejemplo. Lee los evangelios y busca cómo se comportó en diferentes ocasiones y vas a entender qué ejemplo seguir. 5, mandamientos que obedecer. Miren, la Biblia tiene 2 tipos de conceptos. Hay conceptos que son medio grises, o sea que no están claramente en blanco y negro, sino habla de ciertas cosas y tiene mucho que ver el contexto en el que está pasando en tu vida, y necesitas sabiduría y consejería para entender algunas cosas. Pero hay cosas en la Biblia que están claritas, en blanco y negro, que son mandamientos. Se han dado cuenta que no le pusieron las 10 sugerencias, ¿no? Sino los 10 mandamientos, ¿no? Hay muchos de esos que son mandamientos. Entonces, cuando estés leyendo la Biblia, busca mandamientos que tienes que cumplir, que en este momento estás buscando la manera de justificar por qué no obedecerlos. ¿Ok? Entonces, mandamientos. 6, errores que evitar. Miren, ¿saben cuál es una de las características de la gente sabia? Hablamos de cómo la sabiduría es una actitud ante la vida, pero la gente sabia, también dice Proverbios, sabe reconocer los problemas, los ve venir. O sea, cuando tú estás leyendo la Biblia, comportarte de forma sabia es ver a gente que va en el camino y va hacia cierta circunstancia y cómo la evitan. Y si tú vas de camino a una circunstancia, parece decir, me voy a meter en una igual.
sea, es poder prever antes de caer en el bache, decir, ahí viene un bache, ese es un problema, y evitarlo. En vez de decir, a mí no me va a pasar, a mí no me va a pasar, a mí no me va a... Y, ¿no? 7, alguna oración que orar. La Biblia está llena de oraciones hermosas que nos enseñan a orar, Lean el libro de Salmos, lean el libro de Daniel, la oración de Jesucristo en Juan 17. O sea, hay de veras por todos lados enseñanzas acerca de la oración. Entonces, cuando estés leyendo y vayas pasando por esas que enseñan a orar, aprende a orar, ora como oraban ellos, ¿ok? Y por último, número 9, dice una bendición que agradecer, que esa es una actitud que Pablo nos dice por todos lados que deberíamos de tener de forma permanente como creyentes, ¿verdad? Deberíamos ser conscientes de que todo lo que tenemos viene de Dios. Y entonces deberíamos estar todo el tiempo agradeciendo, pero hay veces que en medio de la tormenta se te olvida. Y para eso te sirve la palabra de Dios. Para cuando estés leyendo te acuerdes y veas cosas y digas, claro, tengo que dar gracias a Dios. O sea, te ves reflejado en la palabra de Dios cuando la lees buscando. ¿Ok? Entonces, leemos detenidamente buscando estas cosas. Número 2, Santiago dice, no nada más hay que leerla detenidamente, también hay que meditarla constantemente. Necesitamos meditar constantemente en la palabra de Dios. Decía Santiago en el versículo 25, quien se fija atentamente, y dice ahí el versículo que tienen ustedes, y persevera en ella, ¿no? La persona que persevera en la palabra, ¿qué quiere decir eso? Dice, significa que es una persona que lee la palabra de Dios una y otra y otra y otra vez, y aparte le está dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas en la cabeza. Yo no sé si les ha pasado esto. Fíjense, a mí me sucede. Para empezar, yo creo que todos han experimentado es que leas un versículo más de una vez y las primeras veces no te dice nada y un día te dice algo. Pero ¿saben qué me pasa a mí constantemente? Que cuando leo un versículo, hay versículos que yo marco en mi Biblia porque cuando lo leo digo, ¿qué? ¿No? O sea, no, como que no tiene mucho sentido para mí. Invariablemente cuando pienso eso digo, obviamente yo no estoy entendiendo esto, debe estar correcto porque es la palabra de Dios, entonces necesito darle vueltas. Y me pasa que darle vueltas en la cabeza de repente a los 2 o 3 días estar ¡pum!, en una situación, en algo que estamos enfrentando, en alguien que viene y me platica algo de su vida y digo, ahí está, ¡pum!, ¿no? Pero ¿de dónde viene eso? De que le estás dando vueltas, de que lo tienes ahí agarrado y entonces de repente se presenta la situación y entonces se te abre la cabeza, ¿no? Entonces hay que estar meditando en ella. Y hay gente que dice, bueno, yo no sé meditar. ¿Alguna vez te has preocupado por algo? ¿Sí? Bueno, todos los que han estado preocupados por algo saben meditar. ¿Ok? Porque meditar no es otra cosa que agarrar algo y no soltarlo y darle vueltas y buscarle los ángulos y pensar en diferentes posibilidades. Eso es meditar. Entonces todos los que sean unos preocupones de lo peor son excelentes meditando. ¿Ok? Lo que tienes que hacer es darle vueltas y vueltas y vueltas. Y miren, ¿saben qué es de veras cosas bien irónicas con respecto a esto? ¿Cuál es el propósito de toda la gente en esta vida? Todo el mundo quiere alcanzar un gozo, quiere prosperar y tener éxito. ¿No es así? La gente quiere tener éxito en su trabajo, quiere tener éxito en su matrimonio, quiere tener éxito siendo buenos padres de familia. Pero cuando les platicas acerca de la importancia de la meditación en la palabra de Dios, fíjense, yo que fui consultor mucho tiempo, a la gente cuando querían prosperar en su empresa, le decía, ¿ya leíste la Biblia? Y me dicen, ¿y qué tiene que ver con esto? Lean lo que dice Josué 1:8. Dice, recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito, así prosperarás y tendrás éxito. ¿Saben por qué fracasan las empresas que fracasan? O sea, yo me dediqué a estudiar esto durante años, ¿no? Me dedicaba a eso, a enseñar en empresas. O sea, las empresas fracasan por muchas razones. Algunas fracasan porque, fíjense, fracasan desde su etapa de planeación. O sea, no planean bien antes de empezar. Cuando abren, no pueden y fracasan. Fracasan porque no tienen objetivos claros. Fracasan porque, aunque se pongan objetivos y tengan una visión, no la transmiten correctamente a su gente. Fracasan porque no saben cómo tratar a sus empleados, cómo tratar a sus clientes, cómo tratar a la gente a su alrededor. Fracasan, o sea, por una serie de cosas. Todo eso que acabo de decir, lo enseña la Biblia. Todo. Y la gente de negocios le dices, ¿has leído la Biblia? ¿Y qué tiene que ver con eso? Todo. ¿Quieres saber cómo tener éxito en el matrimonio? Viene en la Biblia.
¿Cómo ser un buen padre? Viene en la Biblia. ¿Cómo ser un buen trabajador? Viene en la Biblia. O sea, ¿quieres prosperar y tener éxito? Dice, lee y medita en la palabra de Dios de día y de noche. Entonces, ¿de verdad quieres que te bendiga la palabra de Dios? Necesitas leer tu palabra. Pero lo más curioso es que la gente, en vez de poner su fe en la palabra de Dios, la pone en las cosas más raras, ¿no? Hay veces que tengo discusiones con personas que les digo cosas que dice la Biblia y me dicen, no es cierto, porque yo vi un programa de televisión del Discovery Channel, ¿no? O el National Geographic, y ahí dice que, o sea, más fe en la televisión que en la Biblia. Y miren, no hagan cara como si, mídanle, ¿cuánto tiempo pasan viendo la televisión? ¿Cuánto tiempo pasan leyendo la Biblia? Se van a dar cuenta de en dónde está nuestra fe, ¿no? Meditar en la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, es lo que va a hacer realmente que podamos reflejarnos en ella. Pero no nada más meditarla. Número 3, nos dice memorizarla. Necesitamos guardarla en nuestro corazón, que se quede ahí, ¿no? Decía Santiago, quien se fije en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, y luego dice, no olvidando lo que ha oído, no olvidando, o sea, manteniendo en nuestro corazón las cosas que leímos. Miren, pocas cosas te ayudan tanto a que haya transformación en tu vida, a que empieces a actuar de forma sabia, como memorizar la palabra de Dios. O sea, para que en los momentos en que lo necesitas, esos versículos te hablen, salgan y digas, claro, de esto es de lo que está hablando la Biblia. Mira, y yo sé que la gente piensa que es muy difícil hacer esto, ¿no? De hecho, hay gente que me dice, es que yo no puedo memorizar la palabra de Dios. Miren, hay cosas que se pueden hacer. Les voy a decir qué es lo que sucede. Fíjense, una de las estadísticas más deprimentes para los pastores es un estudio que se hizo hace muchos años en el ejército de los Estados Unidos, en donde descubrieron que el 95% de todo lo que escuchas se te olvida en más o menos 48 horas. O sea, yo me paso toda la semana preparando mi mensaje, te lo digo, y para el martes ya te olvidó todo, ¿no? O sea, eso es lo que significa, ¿no? O sea, 48 horas ya no te acuerdas más que como del 5%, y la gente generalmente se acuerda de los chistes, ¿no? O sea, tristemente. ¿Qué puedes hacer para que eso no suceda? Fíjense, lo que descubrieron en este estudio es que hay cosas que puedes hacer para que eso no pase. Una, escribir. O sea, la gente que mientras está leyendo su Biblia está tomando notas. La gente que mientras está escuchando un sermón está escribiendo cosas en su papel. ¿Creen ustedes que les damos el papel ese nada más para entretenerlos, para que hagan sus dibujitos? No, es para que tomen notas, ideas, cosas que les salte, cosas que el Espíritu Santo ponga en su cabeza, ¿no? Mientras yo estoy hablando, y que hagas esas notas. La gente que escribe mientras estudia levanta su porcentaje de retención del 5% casi hasta el 25%, ¿okay? Los que escriben. Ahora, los que en las siguientes 24 horas lo vuelven a leer, o sea, si tú sales de aquí y regresas a tu programa y dices, a ver, ¿qué dijo? Fíjate, para el martes ya se te olvidó. Si hoy en la tarde tú sales con tu programa y empiezas a ver las cosas, te vas a acordar, al ver los puntos y a ver los versículos, te vas a acordar más o menos de lo que fue dicho. ¿Okay? Entonces, en ese momento lo vuelves a leer, entonces el porcentaje de retención casi sube hasta un 50%. Pero encontraron la manera de que subiera casi hasta el 90%. Pero esto nos lleva al punto número 3 romano, que es lo que tenemos que hacer para que nos bendiga la Biblia. Dice, responder a la palabra de Dios, ¿no? Tenemos que responder de alguna manera a la palabra de Dios. O sea, la lees, la meditas, la memorizas, y lo que dijimos aquí, ¿no? O sea, tomas notas, regresas a leerla, y luego, fíjate, lo que descubrieron es, si tomas en estas 24 horas el tiempo de releerla y decir, voy a tratar de encontrar una aplicación práctica para esto, tu retención se va casi al 90%. Porque en ese momento vas a estar buscando la manera de aplicar el conocimiento que acabas de tener fresco en tu cabeza, y ahí es en donde lo grabas. Necesitas responder, tomar acción, que es lo que nos dice Santiago en el versículo 22. Dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos, llévenla a la práctica. O sea, no te engañes a ti mismo y llévala a la práctica. Pero les voy a decir qué es lo más interesante de ese versículo. Dice, no se contenten solo con escuchar. ¿Saben qué significa esa palabra en griego? Significa oír como normalmente lo pensamos, pero también significa auditar, evaluar, calificar. O sea, lo que está diciendo Santiago es,
no vengas aquí a auditar el sermón, no vengas a calificar. Miren, cuando era consultor, había una cosa que era muy común. Cuando yo hacía contacto con una nueva empresa, normalmente el director de la empresa me decía: queremos que nos des un curso primero a nosotros para que veamos qué enseñas, y entonces tomamos la decisión de si te permitimos dárselo a toda la empresa, ¿no? Y generalmente entonces entraban los directores, los gerentes, ¿no? Era un grupito como de 15 personas, y lo que iban era a evaluar el curso. Pero ¿saben qué era bien interesante? Yo normalmente escogía para esos cursos información que fuera útil para ellos, para ese nivel de gente. Entonces les hablaba de cosas que les impactaran a ellos al nivel en el que estaban. Era rarísima la vez que saliera yo de uno de esos cursos y la gente me dijera: oye, esto que me dijiste me impactó, de veras qué útil. No, la gente salía y: estabas bien parado, el texto está correcto. O sea, ¿por qué? Porque a lo que iban era a evaluar. O sea, no iban a recibir, iban a calificar, a ver cómo estaba yo parado y qué decía, si me ponía nervioso, ¿no? Si había faltas de ortografía en el texto. Entonces no oían. Entonces, si tú vienes aquí para evaluar si la música está muy fuerte, o si desentonan los cantantes, o si no prenden las luces, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en lugar de estar conectándote con el Espíritu de Dios para que llegue la palabra, estás con tu ¿cómo se vistió esta señorita? ¿No? O sea, analizando todo a tu alrededor, ¿no? Y lo mismo nos pasa al leer la Biblia, Porque hay gente que está leyendo la Biblia y encuentra cosas y no puede ser posible, pero ¿cómo dice esto? Esto no está bien, y mandó matar a todos, y están evaluando, auditando a la palabra de Dios, ¿no? Entonces necesitas, dice, en lugar de nada más escucharla, auditarla, dice: no te engañes, ponla en práctica. O sea, lo que veas en la Biblia es la verdad. Tienes que tomar la decisión de creerle a Dios. Esa es su palabra. Hazla. Le vas a creer cada vez más cuando la pongas en práctica. Pero eso es lo simpático del asunto, que tanta gente lee la Biblia y evidentemente tan poca gente la pone en práctica. Miren, estas cosas se ven más fácil de forma física que espiritual, ¿no? Hace algunos años estaba platicando con un amigo y me dice: híjole, fíjate que necesito buscar algún buen libro de nutrición porque quiero bajar de peso. Y yo conozco algunos libros de nutrición. Le dije: pues te recomiendo tal. No, eso ya lo leí. Le digo: ¿y entonces? ¿Por qué no has bajado de peso? Bueno, o sea, leer un buen libro de nutrición no te hace bajar de peso, ¿no? Bueno, tener una Biblia y leerla y dormirte encima de ella no te da bendición, ¿ok? O sea, la bendición viene cuando haces lo que dice, ¿ok? O sea, no cuando lo tienes. O sea, no es nada más regresar a leer, sino después salir de ahí con todo lo que vamos a decir y decir: lo tengo que poner en práctica. Miren, aquí de veras trabajamos duro para tratar de simplificar la palabra de Dios lo más posible, dárselas así desempacada, les damos sus programas y ¿saben cuál es nuestra esperanza? Que salgan de aquí, usen su programa para hacer un plan de acción cada semana. O sea, esto no es un hobby, no es un entretenimiento. Me frustra cuando me bajo de aquí y la gente se acerca y me dice: oye, estuvo muy bueno tu show hoy, ¿no? O sea, si no estamos en el teatro, ¿no? O sea, esto no se trata de mí, se trata de ti, de tu relación con Dios. Porque miren, en última instancia, miren, nuestra mayor satisfacción, en la semana pasada estábamos hablando con Emilio Brito, que es nuestro pastor de jóvenes, y nos decía: no saben cómo cada vez más tengo ganas de trabajar nada más para el Señor, nada más de ver la transformación que ha hecho en la vida de muchos de nuestros jóvenes allá arriba. Dice: ya no es nada más que vengan y quieran pasar un rato con nosotros, ves cómo se han transformado sus vidas, cómo están luchando fuerte contra la sociedad que los rodea y los presiona por vivir la vida como Dios les dice, y lo ves en sus vidas. Esa es nuestra satisfacción. Cuando una persona verdaderamente entiende estas cosas y empezamos a ver transformaciones en las vidas de un montón de ustedes. Pero si tú te estás preguntando: ¿y por qué a mí no me funciona? Dice, vuelvan a leer el versículo clave, Santiago 1:25. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Nuestra frustración es que para nosotros es muy fácil saber quién es un escuchador de la palabra y quién es un hacedor, porque se ve en tu vida, se te ve en la cara, se te ve en cómo estás viviendo las cosas. Esto tiene que ver contigo.
Y de verdad hacemos lo posible por pasarte de la manera más desempacada, pero el que tiene que tomar la decisión de realmente sumergirse en la palabra de Dios y hacer el compromiso consigo mismo de verse reflejado, y cuando ve las cosas actuar, eres tú, porque si no, no se va a ver en tu vida. Nuestra oración es que todos en comunidad de fe empecemos a ver una transformación total en nuestra familia. Esa es nuestra visión de la iglesia: familias transformadas por el Evangelio de Jesucristo. Así es como lo hacemos. Vamos a orar. Padre, de verdad te damos tantas gracias por tu palabra. Quiero pedirte, Señor, que tu Santo Espíritu haga un trabajo maravilloso en el corazón de cada uno de los que estamos aquí el día de hoy, para que realmente podamos recibir tu palabra. Que nos ayudes a tener esas actitudes de expectativa, de humildad, Señor, de tranquilidad, para poder acercarnos a tu palabra y que llegue a un campo preparado, un campo limpio, un campo que esté dispuesto a recibir esa palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener el valor de autoevaluarnos con tu palabra, de vernos reflejados en ella, y aunque de vez en cuando esa imagen sea algo doloroso para nosotros, que sepamos que es algo útil el encontrarnos en tu palabra, porque entonces te vamos a permitir a ti mismo el hacer esa transformación. Y entonces, Señor, darnos la fortaleza, hace el cambio en la manera en que vemos el mundo, para que podamos responder ante las situaciones que enfrentamos, responder a tu palabra con acción, viviendo la vida como tú la viviste, produciendo el fruto que tú produjiste. Te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por todos nuestros hermanos en Cristo que nos ayudan, Señor, y nos empujan y nos motivan y nos enseñan. Te pedimos, Señor, que nos sigas transformando. Sabemos que no nos vas a dejar en paz hasta que termines la obra, así es de que te damos gracias por eso. En el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien.